Listo, Eddie. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a quienes nos están siguiendo en transmisión. El día de ahora vamos a continuar con lo que es el estudio bíblico de Hechos en el capítulo número 5. Si gustan acompañarnos en pantallas, en su Biblia, en su teléfono, me dicen un amén cuando lo tengan, por favor. 5:1. Sí, vamos a empezar desde el 1. Muy bien. Pues bueno, en esta parte, este capítulo habla de Ananías y Zafira, que muy probablemente ya lo han escuchado y conocen como un poquito el contexto, ¿no? Que es esta parte en donde ellos habían venido una heredad, es decir, una tierra. Pero vamos a ir viéndolo, vamos a ir desmenuzándolo poco a poquito, dice. 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo de precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aquí en esta parte nos habla de cómo fue que Satanás fue el que llenó su corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Edith, te voy a pedir que pongas, por favor, Jeremías capítulos 17. Sí, Jeremías capítulo 17, versículo 2. Porque aquí vamos a ir viendo esta parte que dice que Satanás fue el que llenó el corazón para que mintieran al Espíritu Santo. Y en esta parte es como, bueno, pues cómo es que esto puede llegar a lo que es el corazón. ¿Cómo es que esto pudo llegar al corazón de ellos si era algo que habían sido bendecidos? Y dice aquí que habla de la parte del pecado, ¿no? De cómo eso va haciendo altares e imágenes, y que estos árboles frondosos y collados altos van haciendo las imágenes de acera, ¿no? Y luego en el 4 dice: perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Esto me llama la atención porque vamos a ir ligándolo un poquito con lo que es la historia de Ananías y Zafira, y vean cuánta similitud hay. Entonces, en esta parte habla de cómo es que en el, permítanme, en el número 10 lo puedes poner a Eddie, que es el Jeremías 17:10, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ok? Aquí Jehová conoce cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que está en nuestro corazón y qué es lo que Él nos va a dar conforme a lo que esté aquí y aquí de una manera alineada. Y en lo que es en Hechos 5, me llamó mucho la atención que dice: ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses
al Espíritu Santo. Uno de los principios que nosotros tenemos es que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y como en esta parte no hubo un temor, al momento de echarle una mentira al Espíritu Santo por parte de Ananías. Pero no solamente eso quedó allí, sino que si continuamos leyendo en el versículo 7, dice que después de 3 horas entró la mujer de Ananías, que esta se llama Zafira. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta tarde yo le dije a Eddie, no le pongas una fecha a la predicación. Esta tarde el tema es el temor a Jehová. El temor a Jehová se ha tenido en poco y se ha puesto más el temor en otras cosas o en otras situaciones. Qué sorprendente, ¿no? Que la gente tuvo temor toda la iglesia, ya que fallecieron Ananías y Zafira. Pero ¿en dónde estaba el temor reverente hacia nuestro Dios? Muchas de las veces se ha cambiado ese temor reverente por el que va a decir, por el, ay, no, es que así se tienen que hacer las cosas, o porque, ay, no, el hermano, la hermana, no sé. El jueves pasado nos hablaba el pastor de cómo muchas de las veces se han enfocado más en las iglesias, por así decirlo, en querer hacer la voluntad o obedecer al hombre más que hacer la voluntad de Dios. Y cómo eso ha traído tenerle temor al hombre y no tenerle temor a Dios. Entonces, iglesia, en esta tarde, en esta noche, este mensaje va enfocado a que regresemos al temor a Jehová, que regresemos a tener el temor en el fundamento que es nuestro Dios. Me llamaba mucho la atención esta parte en donde, pues si Ananías y Zafira dijeron la misma versión de los hechos, es porque muy posiblemente ya se habían puesto de acuerdo, es porque muy posiblemente ya habían confabulado en sus corazones y habían hecho ese complot de, pues sabes que tú di que es tanto y yo voy a decir que es tanto y pues nos vamos a quedar con esto, siendo que era un terreno que ya tenían y que era una bendición con la que no contaban, y entonces eso fue lo que vino a robarles y a quitarles hasta la vida. Y en esta parte, cuando confabulan en su corazón, esta parte es de que trataron algo entre ellos, que solamente ellos creían que solamente ellos lo sabían. Pero se les olvidaba que el Espíritu Santo es omnipresente y que Él estaba de testigo. Entonces, al momento en que le vuelven a preguntar a Zafira, oye, pues, ¿en cuánto fue? Todavía ella tenía una oportunidad de decir la verdad, pero confabuló tanto en su corazón con Ananías, que esto no solamente Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiera al Espíritu Santo, sino que también el de Zafira. Al momento en que entre ellos dos confabularon, dieron entrada a que fueran injertados en su corazón esas justificaciones o esas bases para no tener el temor de mentirle al Espíritu Santo.
para no tener el temor de no decir la verdad, para hablar conforme a su conveniencia, porque ellos creyeron que fueron más astutos, ellos creyeron que fueron más listos que el propio Dios. Y eso se les olvidó a ellos que Jehová es quien escudriña la mente, es quien prueba el corazón y es quien da a cada uno según su camino el fruto de sus obras. Y entonces, ¿cuál fue el fruto que ellos cosecharon? Si tenían vida, si habían sido bendecidos, cosecharon muerte. ¿Por qué? Porque rompieron, quebrantaron un principio que estaba establecido. Y eso muchas de las veces se piensa de que, pues es que si miento y es que si digo esto, si lo digo a medias, es mentirle a los hombres. Piensan, bueno, pues no se va a dar cuenta. Pero al final no es que se miente a los hombres, no es que se miente a las personas, sino que se miente a Dios. Y eso, cuando se miente a Dios y cuando esos pensamientos llegan y bajan al corazón, pues ya se desvía del camino que estaba trazado por Dios. Si Dios da a cada uno según su camino, y si el pensamiento y el corazón va desviado a lo que está trazado por Dios, entonces allí ya no hay como esa parte de compasión, tampoco hay perdón, hay tristeza, hay tribulación, hay angustia y empieza a haber demasiadas cosas porque es tan fácil mentir y creer que Dios no sabe que uno está haciendo mal. Porque hasta uno se llega a creer la misma mentira que dice y es como que, oye, no, Señor, pues sí, pues fíjate. Y se empieza a negociar esta parte en lugar de tomar la verdad y afrontar las consecuencias. Y se toma por poco la parte que está en Efesios 4:30. ¿Me apoyas, Edi, porfa? En Efesios 4:30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice que uno se debe de quitar? Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Ustedes creen que había bondad en quedarse con lo que sustrajeron de lo que habían vendido su heredad? A lo mejor lo querían para alguna otra cosa, pero el modo de cómo lo hicieron, eso fue lo que contristó al Espíritu Santo, porque hubo mentira, porque hubo maquinaciones, porque hubo confabulaciones, porque dieron entrada al enemigo, teniendo ellos la verdad. Entonces, aquí la palabra de Dios nos invita a que nos quitemos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Que estas cosas o estas partes son algunas de las que el mismo enemigo va colocando en nuestros corazones y va generando como esa inmunidad a lo que es la compasión, esa inmunidad a lo que es el perdón, esa inmunidad a lo que es el temor a Jehová, esa inmunidad a que no pasa nada, no pasa nada. De todas maneras, ahorita se hace y no pasa nada. Después voy y me arrepiento, pero ellos no tuvieron un después para arrepentirse. Ellos no tuvieron esa parte de reaccionar y decir, ¿sabes qué, Dios? Perdóname,
No, porque en cuanto terminaron de decir la mentira, cayeron rendidos y moridos. Sé que no se dice moridos. ¿Ok? Entonces cayeron rendidos y no tuvieron esa oportunidad de decir o de experimentar el temor. Qué sorprendente cómo termina esta primera parte del capítulo en donde dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero ¿por qué vino el temor sobre toda la iglesia? Porque escucharon que Ananías y Zafira fallecieron. ¿Y por qué fallecieron? Porque mintieron al Espíritu Santo. Y eso no es algo que ya se estaba hablando, ya se estaba diciendo. Sí, ya se estaba hablando, ya se estaba diciendo que teníamos que ser personas llenas del Espíritu Santo, que se tenían que ser personas de buen testimonio, que tenían que andar en la verdad, que tenían que andar, hablar, ser personas de una pieza, y todo eso ya era algo que había, ya era algo que se hablaba, ya era algo que se proclamaba. ¿Y cómo es que hubo esa pequeña entrada que dieron hasta llegar a perder la vida y no poder arrepentirse y no poder tener ese principio que es de la sabiduría, que es el temor a Jehová? Y eso es algo que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba y ahorita lo vamos a continuar viendo, porque me encantó esta parte en cómo la misma Biblia te va hablando y te va enseñando cómo es el temor a Jehová. Y a lo mejor tú vas a decir, oye pastora, pero ¿cómo es el temor a Jehová? Y la misma palabra te lo dice. Eddie, te voy a traer por varios versículos. Dale por favor en el Salmos 34:4. Y ahí nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Porque si tú dices, ay no, pues es que sí, lo hablas bien fácil, la parte del temor a Jehová, y me lo estás hablando con Ananías y Zafira, y en Ananías y Zafira, pastora, siempre se han enfocado en esa historia, el que no le dieron a Dios lo que le correspondía, y tú ahora me vienes a decir que es el temor a Jehová y que fue Satanás el que puso en su corazón. No, así no dice la palabra, dice que fue Satanás el que llenó, sí, que fue Satanás el que llenó su corazón para que mintieran al Espíritu Santo. Pues es que eso no se habla o yo no lo había escuchado. Y esta parte de Salmos 34:4, no es el 4, ahorita les digo. Aquí, es el 34:11. En el Salmos 34:11 dice, venid, hijos míos, oídme, el temor a Jehová os enseñaré. ¿Qué es lo que va a enseñar Dios en el Salmos 34? El temor a Jehová. Y esas personas que a lo mejor decían, pues es que yo siempre he escuchado que hablan del temor a Jehová, yo siempre he escuchado el temor reverente, pues es que sí le tengo miedo, porque pues si no me va a matar, así como mató a Ananías y Zafira. Pues no se refiere a ese tipo de temor, sino que se refiere a lo siguiente. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para bien el bien? Paso número 1 para el temor a Jehová. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sabían Ananías y Zafira que esto era parte del temor a Jehová? Si estamos hablando desde los Salmos, ¿ya tenían ellos parte de la Escritura? Sí, ¿verdad? Entonces, desde el punto número 1,
nos dice, guarda tu lengua del mal. Ay, pero es que el chisme. Y ay, es que si no le pongo crema a mis tacos. Y luego no, pues es que no sabe igual si no le pones de más. Pero el temor a Jehová nos enseña que eso no es correcto. Y luego el siguiente punto dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Dónde podemos encontrar la paz? ¿En dónde? En Dios. Si buscamos a Dios, Él nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no nos dice que nomás la busquemos, dice que la sigamos. Dice que la sigamos. Y si nosotros en el día de la angustia buscamos su paz y la seguimos y la seguimos y la seguimos, les voy a pasar algo bien chistoso que pasó. ¿Cuándo pasó? ¿Antier? En la casa. Sí, antier. Estaba yo, ¿no? Y ya Dios me estaba hablando del temor a Jehová y todo eso, ¿no? Entonces, llego a la casa y pues como les digo, ¿no? Mi esposo ahorita, gracias a Dios, está predicando allá en los campos, en unas etnias, allá por Sonora, y ya yo llegué un día a la casa. Y estos días he estado bien confiada en Dios y a lo mejor para personas han de decir, oye María, pero pues es que estabas enferma, que no sé qué, ¿por qué tu esposo se fue? Porque yo le dije que se fuera. Yo le dije, Dios es bueno. Él ya no se quería ir, le dije, Dios es bueno, tú vete, ya era algo que habías dispuesto en tu corazón y dale. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que llegué a la casa y llegué de noche, porque ese día venimos Andrés y yo para acá. Y llegué noche. Y en eso abro las rejas, abro el cerco, meto el carro. Y en cuanto voy a cerrar la reja, ¡pum! Se me vino a la mente que alguien estaba escondido al lado del carro, donde yo no miraba. Y yo dije, no hay nadie. Y yo así como y que estaba así, hasta se miraba así. Y yo, pero cuestión de segundos. Y yo, en el nombre del Señor, te reprenda. Y ya en eso veo una cucaracha. Y yo, ok, ya no cerré, metí a la casa y todo. Y ya cada que llegaba a la casa intentaba, en la noche intentaba pues hacer algo, ¿no? De limpieza, de hacer algo. Entonces, ya, de repente, estaba sentada en el sillón y ¡pum! Escuché algo. Y yo, caray, pues, ¿qué fue? Y veo un mosquito. Y yo, fue el mosquito. Ok. Ya me fui a bañar, la. Y pues resulta que no, que era la cucaracha. Yo digo, lo que se escuchó así fue la cucaracha que entró. Agarró el raid y la lleno toda, ¿no? Hasta le dejé una alberca de raid ahí para que... y ya, entonces dije, ok, está bien. Pero nada de eso, ni el ruido, ni el pensamiento, ni la cucaracha, ni nada. Fue algo que me diera el temor que se suponía que tenía que haber sentido porque era algo que quería jugar conmigo, ¿no? Que quería bajar a mi mente, a mis pensamientos, y Dios diciéndome, yo estoy contigo, no hay nada que temer. Y yo, está bien. ¿Y cómo pueden decir, pues, la historia de la cucaracha? Pero que no podía caminar después. Pero si me hubiera quedado con esa parte de, sí, hay alguien. Y si me hubiera ido más y hubiera dicho,
No, pues aquí está Franz Kafka, que era un humano y se convirtió en cucaracha para, para camuflarse. Pues Nahual, fue algo. Pero, o sea, yo digo, wow, Dios, qué sorprendente eres, porque ni siquiera dejaste que un pensamiento de temor o un sentimiento de temor llegara a mí, porque estaba sola y acabábamos de tener un tiempo maravilloso aquí. Al llegar a la casa, no dejó que se quitara lo maravilloso de ese tiempo, sino de que fue él mismo dando esa certeza, dando esa seguridad que no había por qué temer. Entonces, ustedes se han encontrado en una situación que les va a producir temor o que van caminando y que de repente se prenden, ¿no? Como dicen, ¿no? Las centinitas de vinil y que dicen, no, 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 si algo pasa, mejor me vengo por acá. ¿A alguien le ha pasado eso? En donde el mismo Espíritu Santo nos está guardando que nuestro pie se tropiece, donde el mismo Espíritu Santo nos está diciendo, ¿sabes qué? Espérate, por allí no, porque algo va a suceder. O que uno tenía pensado ir para un lugar y luego se va por otro lado y no sabe cómo le dio el mismo Espíritu Santo guardándonos y librándonos de todo mal, porque eso es lo que le pedimos siempre, líbranos de todo mal y guárdanos. Entonces, esa parte es como al nosotros tenerla, al nosotros tenerlo en nuestros corazones, porque somos morada del Espíritu Santo, Él mismo nos va a ir poniendo esas cosas que no debemos hacer, esas cosas que no debemos decir y esas cosas de las que nos tenemos que alejar. Y nos va a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer el bien. ¿Sabes qué? Busca la paz. ¿Sabes qué? Guarda tu lengua del mal, porque hay todo un capitulito para ese órgano tan pequeño y tan peligroso que es la lengua. Entonces, el mismo Espíritu Santo va a poner a veces es como ese dolorcito de, ay, para no hablar, para no decir, para no hacer algo que no debamos. Y cómo tenemos que aprender a ser sensibles o discernir, pidiéndole discernimiento a Él y buscándolo a Él para que sea Él el que nos libre de todo mal, ¿no? Y que no se tenga en poco, que no se tenga en poco de que, ay, pues es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca, porque mentira, cualquier color que sea, es mentira. Y eso, la mentira, es de las cosas que aborrece Dios. Que aborrece Dios. Entonces, en esa parte, si nosotros nos fijamos en el temor del Señor, que es la sabiduría, el apartarnos del mal es la inteligencia. Y eso lo encontramos en Job 28:28, que literalmente dice así: el temor del Señor es la sabiduría y al apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, no nos enfoquemos en las partes en las que quieren entrar a confabular en el corazón y que quieren alejar y que quieren apartar de lo que el mismo Espíritu Santo nos dice que es la verdad. Porque esas pequeñas zorras pueden llegar a quitar hasta la vida. Y el temor bien encausado nos va a llevar a la santidad. El temor bien encausado nos va a llevar a la santidad. El temor a Jehová nos va a llevar a la santidad y a ser usados por Dios, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio.
porque el temor a Jehová nos va a enseñar que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Nos va a enseñar a hacer todo trabajo con excelencia. Y nos va a llevar a tener una vida santa con Él. Nos va a llevar a conocer los secretos del Padre, porque nos va a hacer, nos va a hablar las cosas que el Padre nos quiere decir, porque nos va a enseñar qué es la voluntad del Padre para que nosotros la hagamos. Y teniendo nuestra mirada fija en Él, teniendo nuestra visión fija en Él, no va a haber cabida para ninguna cosa maquinada por el enemigo, entre a quererse meter, a quererse colar, porque el mismo Espíritu Santo nos va a ir mostrando qué es lo que debemos hablar, qué es lo que debemos hacer, cuál es su voluntad, y no va a haber una mente ociosa que esté maquinando cosas que no le corresponden, porque entonces la mirada va a estar fija en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y teniendo nuestra mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe, no va a haber nada que nos quiera desviar de nuestra mirada, porque entonces vamos a estar fijos en el que es el camino, en el que es la verdad y en el que es la vida, y que solamente por Él tenemos entrada al Padre, y que solamente por Él podemos tener una vida y una vida en abundancia, en donde en Él podemos encontrar esas promesas que son el sí y el amén, y que no va a haber nada ni nadie que nos quiera desenfocar de lo maravilloso que Él ha planeado. Aunque haya voces que se levanten, aunque haya maquinaciones, aunque haya saetas, aunque haya flechas, como lo hablábamos antes, que fueron preparadas para contra nuestra, no van a tocarnos, porque somos hijos de Dios, y porque Él es el que nos protege, y porque Él es el que va delante de nosotros. Y aún así en la salud que quiera tentar algo, ay, pues chiquito, no es eso ningún motivo para que quiera tirar, sino que a través de eso Dios se pueda glorificar y te pueda fortalecer y te pueda llenar de su gozo y te pueda llenar de su paz. Y entonces, esto también es maravilloso en el mismo Salmos 34, es más, léanlo en su casa, está maravilloso. Dice, nada falta a los que le temen, pero dice, temed a Jehová vosotros sus santos. Nada falta a los que le temen. Y aparte, Jehová nos libra de los temores. Los rostros no van a ser avergonzados. Vamos a ser librados de las angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, sino que también nos defiende. Y con eso, no, o sea, si nosotros logramos entender esto, es como que, ay, no pasa nada, porque el Espíritu Santo, porque el ángel de Jehová está conmigo, entonces tengo el temor bien encauzado a fijar mis ojos en Él. Y después nos encontramos en el mismo versículo y van a decir, ay, pues es que ya en el mismo versículo habla de cómo en otro escenario, ¿no? Hay muchas señales, muchas maravillas, del 12 al 16, en Hechos 5 seguimos, y empieza a ver
muchas señales, muchas maravillas, empiezan a sacar los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué? Porque eran llenos, Pedro era alguien lleno del Espíritu Santo, y entonces empezó a haber una secta de los saduceos que empezó a tener celos. Empezó a tener celos porque empezaron a ver todas las maravillas que hacían Pedro y los apóstoles, y entonces fueron y dijeron, pues ¿saben qué? Métanlos a la cárcel. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les dieron celos, y aquí les quiero leer algo que dice, perdón, dice, en Eclesiastés 4:4 dice, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y si continúan leyendo en Hechos 5:17 en adelante, ya dice que los metieron a la cárcel porque los mandaron a que no hablaran en el nombre, en ese nombre. Y entonces unos ángeles los sacan y le dicen, ¿saben qué? Pues váyanse al templo y continúen hablando. Y luego ya cuando los fueron a buscar, no los vieron, y entonces empezó a crecer la multitud de las personas que creían en Dios. Y luego le dicen, oye, pero pues si te dijimos que no hablaran, ¿por qué continuaron hablando? Y en el 5:29 dice, pues porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué es lo que quisieron hacer ellos? Infundirles miedo, metiéndoles a la cárcel. Pero vino el ángel de Jehová y los dejó en libertad y les dijo, denle, sigan hablando, sigan proclamando las buenas nuevas. Y entonces ellos se enfurecieron y los querían matar. Y luego se levantaron en un concilio e hicieron toda una revolución para que ellos fueran, para que recibieran un castigo. Y entonces se levanta Gamaliel y les dice, oigan, pero espérense poquito. Bueno, parafraseando, ¿no? Dice, varones israelitas, dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Les dice. Y luego dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Así de que, Gamaliel, de que tengan cuidado lo que vayan a hacer con ellos, porque a causa de que hubo personas que se levantaron en contra de ellos, el que confabuló todo fue muerto y todos se dispersaron, y se redujeron a nada. Entonces querían hacer un concilio para meterles temor, infundirle temor a los apóstoles y a Pedro, pero ya se había escuchado que Dios estaba con ellos y qué le pasaba a los que se metían con ellos. ¿Y qué les pasaba? Los reducía a nada, los mataba. Y entonces, ya después,
Dijeron, bueno, pues apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando hay personas que se levantan en contra de lo que uno está haciendo para gloria y para honra de Dios, que está haciendo su voluntad, por más comentarios de desánimo que se quieran escuchar, por más cosas que quieran hacer en contra de nosotros, debemos de tener algo bien en claro. Cuando Dios nos manda a hacer las cosas, no es que lo están haciendo con nosotros, sino que luchan contra Dios. Y eso lo debemos aprender para nosotros no permitir que haya algo en nuestros corazones, sino que podamos llegar a la parte del perdón con esas personas, confirmando en amor. Y dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Otra vez les dijeron, no hablen en el nombre de Jesús, pero váyanse. No nos vamos a meter con ustedes porque ya sabemos que si nos metemos con ustedes luchamos contra el mismo Dios y pues nos va a ir muy mal y pues para qué. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces vemos cómo quisieron infundir temor humano con maquinaciones y castigos para acallarlos, pero la obediencia a Dios pudo más que ello. Y la misma obediencia a Dios es la que los llevó a libertad. Y la misma obediencia a Dios fue la parte en donde pusieron en práctica el temor a Jehová. Y esta parte en la que el temor a Jehová se ha tenido en poco en estos días es algo que nos debemos preocupar. Es algo en la que nosotros no debemos de tener en poco. Si nos vamos a 1 de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Sean ustedes santos, pues la escritora dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos últimos tiempos ha aparecido para bien de ustedes.
Familia, la parte en la que es el mismo Espíritu de Dios con nosotros y que está con nosotros cada día de nuestra vida, no debemos olvidar que Él está, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso y que sabe aún nuestro más íntimo pensamiento. No tengamos en poco su presencia, ni que Él mora dentro de nosotros, sino de que disfrutamos cada día de su presencia, disfrutamos cada día de que Él habla a nuestra vida y que es Él el que nos guarda y nos libra de todo mal. Él es el que nos enseña el temor a Jehová y Él es el que nos da la fortaleza y quita todo temor de lo que está en el mundo, porque es más grande y porque Él en medio de la angustia nos da de su paz. Él en medio de la tempestad nos da de su calma. Él en medio de cualquier aflicción nos renueva nuestro espíritu y nos renueva nuestras fuerzas. No olvidemos su grandeza, no olvidemos que por temor a Él vamos a tener, si se puede llamar beneficios, vamos a tener beneficios y bendiciones para nuestra vida. Así que no tengamos en poco y no negociemos por Él. No pasa nada y de todas maneras es un tantito, porque sí pasa mucho. Y no engañamos a nadie más que al Espíritu Santo y eso lo contrista. No abusemos de la gracia y regresemos al temor a Jehová, que ese es el principio de la sabiduría. Que Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos y nos quedamos en casa para tener un tiempo de oración. Bendiciones.